Revelado. El oscuro misterio de las brujas y nahuales malditos de Catemaco. Historias aterradoras. La brisa nocturna en Catemaco a menudo traía consigo ecos de susurros, como si las almas perdidas de brujas y nahuales vagaran por las calles empedradas. Valeria sabía que las historias eran solo eso, cuentos para asustar a los niños. Pero cuando su hija Sofía comenzó a despertar en las noches, aterrorizada, gritando que una figura oscura la observaba desde la esquina de su cuarto, su mundo se llenó de una profunda angustia. Días y noches se entrelazaban, y el corazón de Valeria latía con fuerza cuando recordaba los relatos de doña Carmen. «Tuve una visión», dijo la anciana, su voz temblorosa como las hojas de un árbol en tormenta. «Las sombras pueden ser más que simples sueños. Algunas vienen a reclamar lo que les pertenece». Valeria se estremeció. Eran palabras que retumbaban en su cabeza, como el sonido de truenos a lo lejos. Sus noches se tornaron pesadillas y su hogar, antes un refugio, ahora estaba lleno de una tensión palpable. Mientras trabajaba en el hospital, la mente de Valeria divagaba. Se encontró con un viejo libro de folclore que había estado esperando, como si lo llamara. Las páginas eran pesado, cargadas de advertencias de un pueblo que había creído en la magia oscura. La historia de la bruja condenada, quien había atrapado a niños en la oscuridad, resonó en su mente, haciéndola sentir como si las paredes de su hogar se estrecharan a su alrededor. «No todos son lo que parecen», había dicho doña Carmen, y Valeria sintió que el aire se volvía denso, como un manto de miedo que la cubría. Cada noche era un nuevo episodio terrorífico. Sofía lloraba desesperada, balbuceando que la figura estaba dentro de ella. Valeria intentó calmarla, pero su hija parecía estar perdiendo el hilo de la realidad. Miraba los dibujos que hacía en la escuela, líneas sombrías que parecían contener gritos silenciosos. El terror se infiltraba en su vida como un veneno, y la policía local no le brindaba apoyo. El miedo colectivo ahogaba voces en su comunidad. Una noche, un susurro proveniente del exterior la llamó con insistencia. Valeria se armó de valor, su corazón golpeando ferozmente en su pecho. Caminó por las calles oscuras de Catemaco, donde cada sombra parecía acecharla y cada paso resonaba como un eco de su vulnerabilidad. Se encontró frente a una casa olvidada, la que se decía había sido de la bruja. El aire estaba frío, como si el tiempo se hubiera detenido, y un escalofrío recorrió su columna vertebral al acercarse. Dentro, la luna llena iluminó un rincón en donde la silueta de lo que creyó era su hija se proyectaba. «¡Sofía!», gritó, pero el sonido se ahogó en el silencio gélido. La figura se volvió lentamente, y los ojos de Valeria se agrandaron, aún sin entender la atrocidad que estaba a punto de afrontar. Un horror desgarrador la atravesó. ¿Qué había hecho esa sombra a su hija? ¿Y por qué el rostro de Sofía se oscurecía en cada segundo que pasaba? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Valeria sintió que el aire se le escurría entre los dedos, y la verdad comenzó a desmoronarse ante sus ojos. La oscuridad le susurró al oído, llenándola de ansias de descubrir el origen de aquel terror que acechaba a su hija. Con un último grito silencioso, reunió todas sus fuerzas para enfrentar la sombra que la invitaba a cruzar el umbral de su propia desesperación. ¿Qué secretos guardaba Catemaco?
¿Y qué riesgo estaba dispuesta a correr para salvar a Sofía? La oscuridad la esperaba con brazos abiertos, justo al borde de la locura. La figura se reveló en la penumbra, y Valeria sintió que el tiempo se detenía. Aquellos ojos oscuros, vacíos como abismos, la atravesaron y su mente se paralizó. «¿Sofía?», gritó, pero la voz no le salió. El murmullo del viento se llevó su pregunta lejos, como un eco de desesperación. La sombra sonrió. Era una mueca torcida, como si estuviera disfrutando de su miedo. Cada segundo que pasaba, el frío se intensificaba, calando hasta los huesos de Valeria. Agachó la cabeza por un momento, y cuando la levantó, la figura se había acercado más, a unos pocos pasos de ella. El corazón de Valeria latía descontrolado. Un impulso la llevó a retroceder, pero los recuerdos de su hija la amarraban al suelo. Sofía había sido siempre un rayo de luz en su vida, su única razón para luchar. No podía dejar que esta cosa maldita se la llevara. Con un grito ahogado, extendió la mano como si eso pudiera salvarla. «Elige, madre», murmuró la sombra. «Elige entre salvarte a ti misma o salvarla a ella». Era una voz susurrante que reverberaba solo en su mente, una elección que la hacía temblar. La angustia la devoraba, y en ese instante supo que no estaba sola. Aquella casa, la de la bruja, había presenciado otros sacrificios, otros desenlaces grotescos. Valeria podía sentir las presencias atrapadas, sintiendo su dolor. «¡Regresa a mí, Sofía!», gritó, olvidándose del miedo. En su mente, la imagen de su hija sonriendo, jugando en el patio, llena de vida, se repetía una y otra vez como una mantra desesperada. La figura quedó inmóvil, y la expresión en su rostro pareció cambiar. Los ojos oscuros brillaron tenuemente, como si reconocieran lo que la conexión humana significaba. Sofía, atrapada en la bruma de sombras, parpadeó, y fue como si una chispa de luz pasara entre ellas. «¡Mamá!», llamó con un tono que era a la vez su voz y un eco distante. Valeria se acercó, el miedo y la esperanza luchando en su pecho. Algo en la manera en que su hija pronunció esa palabra hizo que la figura retrocediera un poco, como si cada grito de su niña fuera un arma contra la oscuridad. Sin embargo, una niebla negra comenzó a brotar del suelo, serpenteando alrededor de Valeria, envolviéndola en un abrazo helado. La sombra no se rendiría tan fácilmente. «Todo lo que amas tiene un precio. Elige ahora», insistió, sus palabras impregnadas de un poder palpable. Valeria sintió que se desmayaba, una presión creciente en su cabeza. El viejo libro que había leído regresó a su mente. La historia hablaba de un ritual oscuro, una madre que hizo un pacto que le costó su alma. «No puedo dejar que se la lleve», pensó, sintiendo que el sudor manaba de sus sienes. De pronto, la silueta de Sofía quedó atrapada en su visión. «¡Mamá, ayúdame!», clamó Sofía. Fue un grito desgarrador, y la voz de su hija se mezcló con los lamentos perdidos de otras pequeñas almas. Valeria tragó nerviosamente. Su mente tambaleaba entre el horror y la decisión. «No, no, no», se repetía en su interior mientras apretaba los puños. Valeria sabía que tenía que romper el ciclo, tenía que liberarse del pasado que ataba a las brujas y nahuales a Catemaco. Extendió la mano, decidida a reclamar su vida y la de su hija. Las sombras comenzaron a retorcerse como serpientes furiosas. La casa tembló, y en el fondo una puerta se abrió. Un resplandor blanquecino brillaba intermitentemente, prometiendo una salvación aún más aterradora. Valeria sabía que ese podría ser su final o el comienzo de algo terrible. «¡Corre, Sofía, hacia la luz!», gritó mientras el aire se llenaba de gritos y risas macabras. Lo que estaba por venir era incierto, pero una certeza comenzó a enraizarse en ella. Estaba dispuesta a luchar. El mundo giraba a su alrededor,
pero el rostro de Sofía emergía entre las sombras. La luz seguía brillando, y Valeria se sintió impulsada a la puerta. ¿Qué nuevas revelaciones aguardaban al otro lado? ¿Qué monstruos la seguirían? Mientras se lanzaba hacia la luz, el eco de la risa sombría resonó detrás de ellas, advertencias de antiguos pactos que aún no se habían falsificado. Un nuevo duelo comenzaría, pero el tiempo se agotaba. ¿Tendrían tiempo para liberarse antes de que el oscuro hechizo las reclamara de nuevo? La luz, a medida que Valeria se acercaba, parecía un susurro de esperanza, pero también un abismo de incertidumbre. Cada paso que daba hacia ella era un conflicto interno, una batalla entre el deseo de salvar a Sofía y el temor a lo que podría acechar en la penumbra. La risa distorsionada de la sombra retumbaba en su mente como un tambor de guerra. «Mamá», volvió a llamarla Sofía, su voz como un hilo de luz en la oscuridad. Valeria se detuvo, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies, envuelto por la niebla oscura que ahora parecía achicar su mundo. La bruma tenía un sabor amargo, un regusto de recuerdos perdidos y promesas rotas. No puedo fallarte otra vez», gritó Valeria sintiendo que su corazón se estrellaba dentro de su pecho. La luz pulsaba ahora con fuerza, como si conociera su sufrimiento, como si supiera que su amor por Sofía era el único faro en esa tormenta de horror. Se obligó a moverse, la esperanza llenando sus venas mientras cruzaba el umbral. Al entrar, la luz iluminó un paisaje surrealista. Un vasto cielo estrellado se extendía sobre ellas, pero el aire era grueso, cargado de un destino inquietante. La risa había desaparecido, dejando un silencio que se sentía casi opresivo. «Sofía, ¿estás aquí?», preguntó, su voz apenas un susurro. Sofía se materializó ante ella, aún envuelta en la bruma, pero el terror en su rostro era indescriptible. «Mamá está aquí. No estamos a salvo», advirtió. La luz comenzó a desvanecerse lentamente, y Valeria pudo ver las sombras que se retorcían detrás de su hija como serpientes listas para lanzar su ataque. «No te dejaré», respondió Valeria, avanzando con determinación, el pánico transformándose en una llama en su interior. Pero a medida que se acercaba, las sombras comenzaron a transformar su forma, tomando la apariencia de figuras humanas. Rostros de mujeres que Valeria reconocía de las historias antiguas. Eran brujas, sus ojos brillarían con una luz propia, la maldad reflejada en cada uno de ellos. «¿Nos has olvidado, Valeria?», una de ellas susurró, su voz como el silbido de una serpiente. «Tus pactos se han activado. Vuelves a ser una de nosotras». Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Valeria. «No, nunca he sido como ustedes», gritó, sintiendo el terror apretar su corazón como un puño. Pero sabían, de hecho, que el sacrificio ya estaba en marcha. Las sombras se abalanzaron hacia ella. La luz que las rodeaba comenzó a apagarse. La agonía de los espíritus atrapados resonaba a su alrededor. Valeria sintió el frío abrazarla de nuevo, un escalofrío que le recorría la espalda. Sofía estaba al borde, a punto de ser consumida por la negrura. «¡Mamá!», suplicó con desesperación, pero las brujas comenzaron a reír una vez más, envueltas en un ritual antiguo que resonaba en las paredes del espacio. «Devuélvenos lo que nos pertenece», exigieron. Una oleada de recuerdos se desbordó en la mente de Valeria. Los sacrificios de sus antepasados, las traiciones, las leyendas que decían que cada madre debía dar algo por su hija. En un instante comprendió que la única manera de romper el ciclo era enfrentar su propia historia. «No puedo dejar que esto termine así», gritó, cambiando su postura. La risa se intensificó, pero ella recordó su propio dolor. «Si existe un precio que pagar, lo haré, pero no seré parte de su maldición». Las sombras temblaron, y a medida que se lanzaba hacia atrás, una tormenta de energía comenzó a girar a su alrededor.
Una luz más intensa surgió de su interior, una chispa de valentía que jamás antes había conocido. Las brujas empezaron a retroceder, pero antes de que pudieran desvanecerse, la figura en la niebla avanzó de nuevo, más amenazadora que nunca. La historia no se repite, Valeria, se reescribe. Y en ese instante revelador, Valeria supo que su lucha apenas comenzaba. El precio que debía pagar sería mayor de lo imaginado. ¿Debería iniciar el rito por sí misma o podría encontrar otra forma de sacrificar? ¿Y qué consecuencias tendría su decisión? La luz comenzó a despedirse de ella y el abismo se abrió una vez más. Corría el riesgo de perder a Sofía, pero también a su propia alma. La pregunta quedó suspendida en el aire, y la sombra de un nuevo duelo se cernía tras ellas, mientras el horror del pasado se agitaba, esperando el momento adecuado para reclamar a la madre y la hija. La niebla se arremolinaba a su alrededor, casi palpable, ocultando los rostros de las brujas que se volvían más amenazadoras con cada segundo que pasaba. Valeria sentía como si el aire mismo la traicionara. La obstrucción en su pecho pesaba como una roca. —¿Qué significa esto? —preguntó, retumbando en el vacío. La figura en la niebla se acercó. Su silueta oscura parecía absorber la luz que quedaba. —Cada sacrificio tiene un precio, Valeria —susurró, en un tono suave que se convirtió en un eco de lo que hacía mucho había temido. Ahora debes decidir qué estás dispuesta a perder. Las brujas comenzaron a girar a su alrededor. El susurro de sus voces se unió en un canto ominoso, como un lamento de seres que habían quedado atrapados en la eternidad. Valeria podía sentirlo, la historia de dolor que anclaba sus almas a este mundo. No te dejaré, Sofía, nunca. No quiero formar parte de esto. Valeria sintió cómo la rabia se encendía en su interior, esa chispa de valentía que había brotado antes. Con cada palabra que decía, la bruma parecía temblar, como si resonara con su determinación. Las sombras se abalanzaron de nuevo, buscando a Valeria con insaciable sed de venganza. Una de las brujas con ojos centelleantes alzó una mano esquelética y señaló a Sofía. Tu propia sangre correrá el riesgo por tu egoísmo. ¿Te atreverás a sacrificarla para salvarte? Una ola de frío atravesó a Valeria, como si la misma idea la estuviera desgarrando. Nunca. Sabía que debía encontrar otra manera. Si tengo que pagar un precio, yo lo haré. Pero no de esa forma. Sofía, paralizada, observó a su madre, los ojos llenos de miedo y amor. Tu madre es fuerte, pero su amor se convertirá en su mayor debilidad. La figura en la niebla sonrió. Su boca se curvó en un gesto cruel. El sacrificio siempre exige algo más. Valeria, ahora consciente de las historias que había escuchado de niña sobre las brujas, recordó las advertencias. Ser el centro del pacto conllevaba una pesada carga. En su mente, algo destelló. La pregunta resonó como un tambor. No puede ser solo esto. No puedo ser la única que elige. Enfréntate a tu historia, Valeria. La oscuridad es fuerte, pero el amor lo es más. La voz de Sofía rompió el hechizo del terror. Una luz tenue comenzó a emanar de ella, un halo de esperanza. La luz se intensificó, empujando las sombras que se cernían sobre ellas. Las brujas emitieron un grito desgarrador, retorciéndose de rabia. No lo permitiré, dijo una de ellas, pero Sofía se mantuvo firme, y con un susurro casi inaudible, agregó, «Nunca me dejarás, mamá». La conexión entre las dos se fortificó, creando una burbuja brillante que contenía tanto terror como valentía. Valeria sintió el poder de su amor. El deseo de proteger a su hija rompiendo las cadenas ancestrales que la unían a la oscuridad. Ella no es un sacrificio ni una herramienta de tu maldición. Sofía no es una parte de tu juego. La energía creció, resonó en sus venas.
Las brujas retrocedieron, gritando ante la luz ardiente que emanaba de Valeria y su incapacidad de ceder a la oscuridad. «¡Mamá, hazlo!», Sofía la instó. Su voz dejó de ser un lamento y se convirtió en un grito de poder. Valeria levantó las manos, viendo cómo la luz de la unión a su hija se hacía aún más potente, convirtiéndose en un escudo. Las sombras estaban furiosas, latiendo con una rabia palpable. «¡Atrás!», gritó Valeria, y las brujas gritaron en coro, lanzándose hacia ellas, oscuras como un torrente. Pero de repente el suelo tembló, y el aire se llenó de un viento gélido. Una voz ronca resonó, una advertencia. «Todo pacto tiene consecuencias. Si rompes la cadena de la condenación, deberás proteger aquello que has liberado». Valeria miró a Sofía. Ambas se dieron cuenta de que, aunque habían desafiado al destino, tendrían que enfrentar las repercusiones de su decisión. ¿Y si al romper las cadenas, abrieron una puerta aún más aterradora? Las brujas estaban a punto de regresar, y el verdadero sacrificio apenas comenzaba a revelarse. La luz que emanaba de Valeria y Sofía brillaba con fuerza, empujando a las brujas hacia atrás, pero la niebla aún no se disipaba. En sus ojos había algo perverso, algo que denotaba no solo furia, sino también un inquietante interés. La figura central de la tormenta se retorcía, absorbida por un crecimiento oscuro que no solo era una sombra, sino una presencia tangible, una obscuridad que podía morder y rasgar. Pueden haber liberado una chispa, pero no se engañen. La figura habló, su voz resonando como un eco de pesadumbre. Ustedes son ahora la presa y la caza. Las cadenas han sido rotas, pero el precio siempre se paga. El suelo tembló más ferozmente. Las brujas, aunque sacudidas, comenzaron a girar, su canto convirtiéndose en un coro de odio más intenso. Al tiempo, Valeria sintió cómo un sudor frío recorría su espalda. Las sombras no retrocedían solo por el brillo, sino por un terror más profundo, un brillo que no venía de ellas, sino de lo que habían liberado. «¿Qué hemos hecho?», murmuró Valeria, sus ojos amplios de horror. Sofía, aún firme, buscó nerviosamente el rostro de su madre. «Todo lo que hacemos tiene repercusiones. Ame, nuestra luz los ha asustado, pero todavía no hemos ganado». La voz de Sofía temblaba. La vulnerabilidad nunca había sido tan prominente, y la mezcla de miedo la hizo ver más madura. Justo en ese momento, la niebla se abrió como un telón de teatro, revelando un claro donde el suelo estaba marcado por antiguos símbolos, líneas que brillaban con un tono rojo oscuro. Valeria sintió que el pánico la dominaba. «¿Qué son estas marcas?», preguntó casi en un susurro. La figura oscura, ahora más definida, sonrió con una malicia siniestra. «Son los vestigios de aquellos que han caído antes, las almas condenadas que esperaban ser liberadas. Ustedes han hecho el primer paso, pero olvidan que solo giran la rueda de una historia que nunca comienza ni termina». Sus palabras eran punzadas, se colaban en su mente como veneno. Sofía, sintiendo la desesperación de su madre, trató de acercarse, pero ese movimiento hizo que las brujas chasquearan sus dientes en un frenesí. «No, Sofía, mantente firme, no te acerques a esas cosas». El temor crecía en la voz de Valeria. «Debemos volver, debemos regresar antes de que sea demasiado tarde». Pero las sombras de las brujas la tenían aprisionada, un juego macabro entre la luz y la oscuridad que no cesaba. «No podemos permitir que se escapen. Ya no son solo madre e hija, son parte de un juego mucho mayor». La figura central se movía lentamente, como si el tiempo se dilatara a su alrededor. La niebla volvió a cerrarse, pero esta vez estaba más cargada, más opresiva. Una ventisca gélida atravesó el claro, haciendo que Valeria y Sofía cayeran de rodillas. Un latido profundo resonó en el aire,
como si el mismo bosque respirara un aire antiguo y represor. Estás atrapada, Valeria. Cada palabra, cada acto han resonado más allá de este plano. La figura la observaba. Su mirada parecía devorar su esencia. Si te atreves a seguir este camino, tu amor por Sofía te convertirá en su prisión. El corazón de Valeria latía violentamente. El terror se acumulaba en su pecho y las palabras de la bruja retumbaban en sus oídos. Al mirar a su hija, su mente se inundaba de recuerdos. En sus brazos, su risa, su primer paso, sus abrazos. Pero, ¿qué podría hacer si la oscuridad buscaba separarlas? Si el costo de su valentía era el encadenamiento eterno de Sofía. «¿Qué haremos, mamá?», preguntó Sofía. La inocencia de su voz contrastaba con el entorno sombrío. Valeria sintió que su única salvación se encontraba en una decisión drástica, un sacrificio que retumbaba en su conciencia. Pero era un precio que no estaba lista a tomar. La niebla comenzaba a cerrarse a su alrededor, y dentro de ella una verdad espeluznante emergía. Aferrándose a su valentía, Valeria gritó: «¡No! ¡No permitiremos que nos atrapen! ¡Lucharemos!». Y en ese mismo instante, el viento pareció recoger su grito, llevándolo a la oscuridad, donde una sombra se agitó con una risa gélida que vibró a través del claro. Fue entonces cuando Valeria sintió un cambio en el ambiente, no solo del terror, sino de algo más profundo. Otra oportunidad se ha abierto. Valeria sintió un escalofrío recorriendo su columna, y mientras la niebla comenzaba a retorcerse más ferazmente, una nueva figura emergió de las sombras, su mirada fija en ellas. Lo que quería no solo era venganza, sino algo mucho más siniestro. ¿Sería esta nueva presencia su salvación o la última estocada hacia su perdición? A medida que la figura oscura avanzaba, la niebla se recogía a su alrededor como un manto pesado. Era un ser antiguo, con ojos que destellaban como brasas, y su piel parecía estar hecha de fragmentos de la misma oscuridad que la rodeaba. Valeria y Sofía se atrajeron, incapaces de apartar la vista de esa figura que emanaba un aura de poder terrífico. «¿Quién eres?», preguntó Valeria, su voz temblando, mezclando determinación y horror. La respuesta se deslizó en su mente como un susurro helado. «Soy el eco de los olvidados, el guardián de las sombras liberadas. He venido para cerrar el ciclo que ustedes han perturbado». La risa que acompañó estas palabras era una melodía de tragedia, como el canto de un ángel caído. Sofía, aun con la firmeza que había heredado de su madre, se interpuso entre Valeria y la nueva amenaza. «No sabemos qué has hecho, pero no tenemos miedo de ti», gritó, aunque su voz era un hilo en el espeso aire que las rodeaba. «¿Miedo? Oh, pequeñas, esto no es cuestión de miedo». La figura extendió su brazo, y el aire se tornó pesado, como si el espacio mismo se encogiera. «Lo que han liberado es solo una parte de su poder. Les he traído el legado de la herencia oscura, una oportunidad para escapar de la prisión que el destino ha tejido para ustedes». Valeria sintió un frío inusitado recorrer su piel. «¿Qué quieres de nosotras?», cuestionó, intentando mantener el control. Tenía que proteger a su hija, pero la atmósfera estaba cargada de secretos malignos que amenazaban con apresarlas. «Lo que busco es simple, un pacto. Su luz es brillante, pero en esta oscuridad puede ser moldeada. Úsenla para liberarme del ciclo. Dejen que su valor alimente lo que fue una vez». Las palabras reverberaron en la mente de Valeria. Un pacto. Ellas sabían lo que eso significaba, y cada fibra de su ser se resistía a la tentación. «¿Por qué deberíamos confiar en ti?», Sofía se atrevió a preguntar. Su voz era más fuerte que el viento que azotaba el claro. «Porque, querida, el acto de confiar en la oscuridad puede ser la única manera de salvar a tu madre. La verdad es que sus almas están entrelazadas en esta batalla,
y una sin la otra es un sacrificio que la sombra reclamará. La risa de la figura resonó de nuevo, más intensa, más envolvente. Valeria sintió un dolor punzante en su corazón. La elección que tenían que hacer se acercaba, y no había ni un momento de luz que pudiera guiarlas. En un instante de desespero, pensó en su hija. ¿Qué significaba esto para ellas? Era un juego macabro, y sabía que su amor podía convertirse en la debilidad que las separara. No podía dejar que eso sucediera. ¿Qué precio habrá que pagar? Valeria preguntó, su voz casi un susurro, aterrorizada por la respuesta que sabía que vendría. Todo lo que tienen. La figura ladeó la cabeza, y en sus ojos vio un destello de deseo. Su luz, su amor, su libertad. En cambio, les ofreceré una salida, una oportunidad de liberarse de este ciclo de sufrimiento. Sofía tomó la mano de su madre, apretándola con tanta fuerza que Valeria sintió el calor humano contrastar con el frío del ambiente. No, no podemos, no queremos nada de lo que ofreces, exclamó, su confianza resquebrajada, pero su determinación intacta. De repente, el suelo bajo ellas comenzó a vibrar de manera agresiva, y las brujas, aún atrapadas en su danza, alzaron la vista en respuesta a la súplica de la figura oscura. «Tendrán que elegir ahora», gritó, y el eco desgarrador resonó en el claro. Una sombra se creó entre ellas y la figura, un umbral de temor y un deseo indescriptible que podía romperlas. Valeria sintió la presión en su pecho, cada latido recordándole el amor que sentía por Sofía. Su decisión se acercaba, y no tenía tiempo. Con un grito desgarrador, Sofía se adelantó, como si el rechazo de su madre la hubiese dado fuerza. «Si tienes que llevarnos, hazlo, pero nunca dejaremos que nuestras luces se apaguen». En ese momento el viento azotó fuerte, llevándose sus palabras como un eco de desafío. Una risa profunda estalló en el aire y la figura se desvaneció, dejando tras de sí un temblor inquietante. «Oh, pero esto es solo el comienzo». Las sombras comenzaron a girar desenfrenadamente, y la niebla creció aún más oscura, como si la misma noche se hubiera hecho palpable. Valeria buscó la mirada de su hija, pero un nuevo terror se encarnaba en el ambiente. Justo detrás de ellas, otros ojos se asomaban. No eran de brujas, sino de seres más antiguos, seres que habían estado esperando en las sombras. «Valeria, Sofía». Una voz familiar resonó en la distancia. Era el eco de alguien que conocían, y la esperanza fluyó como un destello entre la oscuridad. Sin embargo, ¿sería un aliado o un nuevo enemigo en su lucha por sobrevivir? El tiempo corría, y la niebla profunda cerrándose a su alrededor estaba a punto de revelar los secretos que nadie debió descubrir. La decisión ya no era suya, sino de aquellos que observaban desde la sombra. «¿Quién será ese que llama?», murmuró Valeria, sintiendo el vértigo del destino asediándolas, mientras el terror brillaba en sus corazones. La niebla se espesó aún más, envolviendo a Valeria y Sofía en un abrazo helado. El rostro de Valeria palideció cuando reconoció esa voz. Era su hermana, Laura, desaparecida desde hace años en circunstancias extrañas. ¿Cómo podía ser? ¿La habían encontrado entre las sombras? «¡Laura!», gritó, su voz resonando en la oscuridad, pero la figura familiar permanecía oculta. A medida que la niebla se disipaba por instantes, aparecieron las siluetas de figuras fantasmales que parecían flotar, como sombras de recuerdos olvidados. «Vengan, aquí, estoy aquí». La voz de Laura sonaba dulce y llena de anhelos, pero había algo en su tono que desdibujaba la línea entre la esperanza y la inquietud. Sofía apretó la mano de su madre, sintiendo cómo el sudor empañaba su frente. «Mamá, esto no está bien. No podemos creerle. Ella...» Su voz se quebró. «Lo sé», Valeria murmuró, aunque el deseo de recuperar a su hermana latía con fuerza en su pecho. «Pero
¿Y si es ella realmente? La niebla, como un manto traicionero, comenzó a moverse, arrastrando con ella los ecos de risas y lamentos. El frío se intensificaba, clavando un miedo profundo en la piel de ambas mujeres. ¿Estás dispuesta a creer en lo que tus ojos no pueden ver? La figura oscura había regresado, su risa resonando como un eco cruel. Laura está aquí, atrapada en el limbo, como todas las almas que liberaron, pero ahora tienen la oportunidad de traerla de vuelta a este mundo. Todo lo que deben hacer es entregarles su luz. ¿Cómo puedes pedir eso? Sofía gritó, su voz firmemente enraizada en su negación. No somos parte de sus planes malignos. Oh, pequeña Sofía. Las decisiones que tomen determinarán si el ciclo se rompe o se repite, y lo que una vez amaron podría regresar como un reflejo distorsionado. La figura oscura se burló. Valeria temblaba. Su corazón se debatía entre la esperanza y el horror. Debemos salvarla, pensó, pero una alarma sonó en su interior. ¿Cuánto más perderían por un engaño? ¿Por qué no dejas que venga a mí? Laura susurró detrás de la niebla, su voz resonando como un canto lejano. He estado sufriendo tanto. No les haría daño. Solo quiero volver a estar con ustedes. ¿Y a qué precio? Sofía interrumpió, su mirada desafiando la sombra que se acercaba. Nada es gratuito en este lugar maldito. La figura oscura estalló en una risa aterradora. Y si lo que fue una vez se convierte en una tragedia manifiesta, la luz que buscan se desvanecerá sin su sacrificio. La oscuridad reclama su propia ofrenda. A su alrededor, las sombras comenzaron a reír, voces desde todos los ángulos, un coro siniestro de susurros que llenaba el aire con su retórica retorcida. Valeria sintió que cada fibra de su ser contraía a medida que la desesperación descendía como un telón oscuro. «Laura, ¿estás realmente tú?», murmuró Valeria, los ojos llenos de lágrimas. «Dime que eres tú». «Soy yo, Valeria. Confía en mí». La figura detrás de la niebla hizo un movimiento, y la bruma se desvaneció parcialmente, revelando un rostro que parecía familiar. Pero sus ojos, esos ojos no eran los de su hermana. Eran fríos y vacíos. No, no puede ser. Sofía se giró hacia su madre. Es una trampa. No te dejes engañar. Quizás deberíamos arriesgarnos. La idea brotó en la mente de Valeria, asustada por lo que se sentía correcto, pero consciente de la maldad que la rodeaba. Una nueva sombra se deslizó entre ellas, una figura aún más oscura, con alas que parecían de humo. La decisión está en sus manos, pero cuidado, el precio del amor puede ser muy alto. La tensión estalló en el aire. ¿Serían capaces de romper el ciclo que las atrapaba, o caerían en la trampa de la figura oscura? Y justo entonces, un grito resonó por el oscuro claro, el eco de un alma atrapada. ¿Sería Laura o algo más, condenándolas en esa pesadilla? El camino que tenían por delante se bifurcaba, y cada elección estaba cargada de miedo y preguntas. La oscuridad las observaba, ansiosa por devorar su luz. ¿Tú qué elegirías?, susurró la sombra, y la aparente calma se volvió un torrente de caos en sus corazones. Valeria sintió cómo el aire se volvía cada vez más denso, como si la niebla misma estuviera conspirando contra ellas. La mirada de su hija, llena de terror, anclaba su corazón en la realidad. «Sofía, necesitamos mantenernos unidas», dijo, aferrándose a su mano. Miró de nuevo a la figura de la hermana, cuyo rostro parecía titilar entre la esperanza y la desesperación, como un faro en medio de la tormenta. «¿Qué sabes sobre el costo para traer a Laura de vuelta?». Valeria recordó las historias antiguas que había escuchado sobre la magia oscura, sobre el trato con fuerzas que no podían ser comprendidas. La oscuridad se acercó, sus ojos brillando con un deseo insaciable. El costo depende de lo que valoran. La intimidación no es un juego, y la luz que buscan deberá ser extinguida. El amor
exige sacrificio. El eco de su voz resonaba, como si muchas almas estuvieran hablando al mismo tiempo, cada una con su propia razón para desear ser escuchada. «No voy a permitir que juegues con nuestra fe», gritó Sofía, su voz temblando entre la rabia y el miedo. La figura oscura inicialmente pareció aturdida, pero luego estalló en una risa profunda, como si su desafío la divirtiera. «¿Fe? ¿Creen que esto es un cuento de hadas? ¡No!». La risa se transformó en un grito escalofriante y las sombras comenzaron a moverse más rápido, como si estuvieran tratando de liberar a la figura de las garras de la niebla. Valeria, sintiendo la presión aumentada, dio un paso adelante. «Laura, por favor, dímelo, ¿eres tú?». Los ojos de la figura brillaron con un destello de dolor antes de responder. «Valeria, estoy atrapada en un lugar entre los vivos y los muertos. No puedo regresar sin que me liberes, pero no hay un camino de vuelta sin un precio, y ese precio es su luz». Las palabras de Laura desencadenaron un vértigo de emociones en Valeria. ¿Cómo podía decidir entre el amor por su hermana y la protección de su hija? Esa lucha interna ennegrecía su mente mientras la oscuridad acechaba y alimentaba su confusión. «¿Y si no haces nada?». Sofía apretó la mano de su madre con fuerza. «Mamá, si es una trampa». «¡Cállate!», gritó Valeria, el pánico burbujeando en su pecho, pero su voz se desvaneció ante el murmullo creciente de las sombras que parecían acercarse, más cada vez. La figura oscura extendió una mano hacia ellas. «La decisión es tuya, Valeria. Ayúdanos, pero el sacrificio puede unirlas o separarlas para siempre». Un susurro que resonó como una maldición. Sofía parpadeó rápidamente. «Mamá, podemos salir de aquí. No debemos hacer nada que podamos lamentar. La oscuridad siempre sabe cómo tomar lo que ya se ha dado». Los ecos del pasado, las caras distorsionadas de eternas promesas y los recuerdos de un amor roto, llevaron a Valeria hacia un abismo de duda. Cada sonido aumentaba su desasosiego y en un instante de lucidez le pareció ver un pequeño destello de luz detrás de la figura de su hermana. «Laura, ¿hay alguna otra forma?». Valeria luchó por encontrar una respuesta, pero la niebla se alzó nuevamente, cubriendo a la figura más y más. ¿Es esto una prisión para ti? ¿O lo es para todas ellas? Todo está en el juego. El desespero te ciega, pero si me deseas, Valeria, deberás dejar algo más que luz. La voz de Laura ahora resonaba como un eco melancólico, mientras la bruma la apretaba, empeñada en llevarse su esencia. Valeria sintió un tirón en su corazón, un dolor intenso y tangible. La oscuridad estaba brillando y el grito resonó nuevamente, más cercano esta vez. Una sombra se movió detrás de ellas, un susurro áspero a su oído que decía: «El momento decisivo ha llegado». Y en ese instante el mundo parecía desvanecerse, dejando solo una elección que todavía ni siquiera entendían. «¿Cómo vas a decidir?», preguntó la sombra, su voz deslizada como el viento, y mientras Valeria luchaba por encontrar una respuesta, el grito dejó de sonar, dejando un silencio mortal que las envolvía como un velo. El silencio, una espada hiriente, no solo prometía respuesta, sino también revelación y miedo. ¿Sería este el final o el comienzo de algo mucho más oscuro? Valeria sintió que el aire le arrancaba el aliento. La niebla se espesaba a su alrededor, y cada segundo que pasaba, la presión aumentaba. La voz de la sombra seguía resonando en su mente, una melodía siniestra que no podía ignorar. Con cada parpadeo, la figura de Laura se desvanecía un poco más, atrapada entre dimensiones como una marioneta desgastada. «Mamá, no podemos quedarnos aquí», murmuró Sofía, su voz temblando, pero en sus ojos había una chispa de determinación. «Debemos salir. La oscuridad no tiene poder si no se lo damos». Valeria se dio cuenta de que su hija tenía razón. Aquel lugar era una trampa,
una trampa tejida con los hilos del pasado y de las esperanzas rotas. Pero, ¿y si dejaran todo atrás? La sola idea la llenaba de pánico. Si hacemos algo, puede ser que no haya vuelta atrás. Susurró, sin estar segura si hablaba para sí misma o para Sofía. La sombra parecía leer sus pensamientos. Cada elección tiene consecuencias, Valeria. Puedes optar por la libertad o por el sacrificio. Las palabras se deslizaban sobre su piel como un frío escalofriante. ¿Qué clase de sacrificio demandaba la oscuridad? Se preguntó si realmente podría perder a su hija, a su luz, por un ideal que podría ser un engaño. La risa burlona de la figura oscura reverberó, como si disfrutara de su indecisión. «No podemos quedarnos en la indecisión», gritó Sofía. Su desesperación resonó con una claridad que hizo eco en el viento. Con su mano intentó atraer a su madre hacia la salida, hacia el camino que aún era visible, pero la densidad de la niebla parecía engullirlas. La figura de Laura ahora agitaba sus brazos, tratando de liberarse de esa prisión nebulosa, pero solo lograba atraer más sombra. «Valeria, por favor, te necesito. El sacrificio puede ser lo que te una a mí, a tu hermana. No dejes que el miedo decida por ti. ¿O será el miedo el que nos lleve a la perdición?», Sofía interrumpió. Sus ojos se llenaron de lágrimas y terror. «No podemos rendirnos. Mamá». La risa de la sombra se transformó en un grito desgarrador, como si confirmara que estaban al borde de una elección fatídica. Valeria se sintió atrapada entre sus instintos protectores y el amor desgarrador que nunca había podido olvidar. Las palabras de su hermana la envolvían cada vez más, como un abrazo que se tornaba en un estrangulamiento. Con cada segundo que pasaba, sentía cómo la fuerza de la oscuridad crecía, pero también notó un hilo de luz que parecía deliberadamente oculto. Era una luz tenue, casi irreal en medio de la opresión de la niebla. «Laura, ¿es esto lo que quieres?», Valeria preguntó, su voz vibrando con un nuevo convencimiento. «Sí, Valeria, pero...» Un retumbar de sombras interrumpió a Laura. «Solo tú puedes hacer que todo esto funcione. Por favor». «¿Y si al hacerlo las sombras se alimentan del sacrificio? Ya no voy a perder más», gritó Sofía abrumada. La tensión del momento creció, y en una ráfaga de locura, Valeria se aferró a la mano de su hija aún más fuerte. «No voy a perderte, Sofía. No caeremos en su juego». La voz de su hija estaba llena de determinación. Justo cuando la bruma comenzó a abrirse, revelando un camino toward un resplandor cada vez más fuerte, otro grito surgió. No de Laura, sino de un ser desconocido, profundo y gutural, resonando con un terror que hacía eco en las cavernas del alma. En una fracción de segundo, la niebla se disipa parcialmente, pero con ella aparecieron objetos goteantes que parecían rostros, manos salientes de un abismo oscuro esperando atraparlas. «Escúchenme, nadie escapa de esta elección», espeté la sombra de manera feral. Valeria y Sofía miraron la figura oscura, sus ojos reflejando el pánico y el firme deseo de luchar por su libertad. En medio de todo el caos, se unieron, destilando más luz que oscuridad. Y así, el camino hacia la salida no era solo un camino de fuga, sino un sendero lleno de oscuridad que desafiaba la fe, un dilema entre el amor y el miedo. La pregunta era clara. ¿Dibujarían la luz que necesitaban, o sería la oscuridad la que reclamaría lo que era suyo? El momento crucial estaba apenas comenzando, y cada elección se tornaba más letal. Pero Valeria, a pesar del temor, dio un paso más dentro del resplandor. La sombra, confusa, empezó a moverse erráticamente a su alrededor. «Elige, Valeria, elige antes de que sea demasiado tarde»,
gritó la figura de Laura, y ese mismo instante el oscuro abismo detrás de ellas se resquebrajó, como si estuviera despertando, ávido de cobro. La luz parecía acercarse, pero la oscuridad se movía con rapidez. Sería la liberación o el fin. La última advertencia susurró al oído de Valeria. Este no es más que el comienzo. La luz brillaba intensamente mientras Valeria y Sofía avanzaban. El sudor empapaba sus frentes y el miedo rasgaba el silencio. La figura de Laura parecía desvanecerse, pero su voz seguía resonando en la mente de Valeria. Recuerda lo que somos, Valeria. La esencia de nuestras almas nunca se apaga. Por eso he venido. Pero ahora... La bruma empezó a retorcerse, sus dedos oscuros buscando atraparlas nuevamente. «No dejaremos que esto nos consuma», gritó Valeria, apretando la mano de su hija, la cual ardía de determinación. Las sombras comenzaron a moverse cerca de ellas, en un torbellino amenazante, pero la luz que las rodeaba parecía ganar fuerza. Valeria sintió el ímpetu del amor por Sofía fluyendo a través de ella, una corriente poderosa que iluminaba incluso la oscuridad más profunda. «Mamá, ¿qué haremos? No podemos volver atrás». Sofía había plantado sus pies firmemente en el suelo, igual de valiente que su madre. Tenía los ojos brillantes, sus palabras resonaban como un canto de esperanza. Solo tenemos que ser más fuertes. Lo que hemos liberado no solo son sombras, son recuerdos, historias que nunca debieron ser olvidadas. Haremos los sacrificios necesarios, pero no vamos a pagar con nuestra luz. Hay otras formas, mi amor. Valeria explicó, sintiendo que el poder de protección ascendía en su pecho. La figura oscura se circuiteó alrededor de ellas, convenciéndolas, tentando sus corazones. «Sigue tu debilidad alimentando la luz. Sálvanas, paga el precio que exige la oscuridad», resonó la sombra, su voz impregnada de tristeza. «No seremos parte de sus pactos malditos», replicó Valeria, el pánico resquebrajando su propia resolución, pero la fuerza de su amor la mantenía erguida. Podía sentir la conexión de su amor fluyendo como un río caudaloso, desafiando la tempestad que se había desatado. Las sombras comenzaron a gritar, sus voces eran ecos de terror y risa. Eran los lamentos de almas perdidas que se querían liberar. «Valeria, si deseas romper el ciclo, debes hacer un sacrificio real, un sacrificio de amor». Sofía miró a su madre, comprendiendo la lucha que se intensificaba. «Mamá, estoy dispuesta a sacrificarnos. ¿No lo ves?» Sus palabras cortaron la bruma como un cuchillo. «Lo hemos hecho juntas. Esto no termina en oscuridad, sino en luz». Valeria sintió una mezcla de miedo y esperanza, el futuro temblando ante sus ojos. «No, Sofía, nunca. Nunca cederé a la oscuridad si no es necesario». Se dio cuenta de lo que estaba en juego, del reto que tenían ante ellas y del amor que se desplegaba como un escudo. Pero el oscuro legado necesita un precio. «Estamos juntas». Sofía volvió a apretar la mano de su madre. De repente, vieron un destello de esperanza, una luz que radiaba en el vacío. «Lo que hemos liberado tiene una oportunidad, Valeria. Únete a mí, deja que ambas luchamos». Laura, frágil y tambaleante, se volvió más clara entre la neblina. «Todos los sacrificios tienen un precio, pero el amor es el más grande de todos». Justo en ese instante, el abismo se estremeció, la risa fría de las sombras se tornó en gritos de furia, atrapándolas de a una y gesticulando, intentando separar sus luces. «¡Atrás! Nunca permitiré que se lleven a mi hija», gritó Valeria levantando ambas manos, destilando luz, una luz que ardía en el suelo de la pesadilla. «Nuestra unión es más poderosa que cualquier sombra». Y mientras la bruma intentaba aplastarlas, Valeria sintió que su amor por Sofía resonaba con una fuerza inaudita. «Romperemos el ciclo,
Juntas somos más fuertes. La luz se expandía, fluyendo de su esencia unida. Las sombras se agitaron, y la figura oscura dio un paso atrás, abrumada por el poder del amor que se había desatado. «No», resonó la voz, llena de terror y frustración. «El precio siempre se debe pagar. No estamos dispuestas a perder. El verdadero sacrificio no es dejar algo, sino aprender y crecer juntos», respondió Valeria, sintiendo el calor recorrer su cuerpo. Las brujas lanzaron gritos de rabia. Valeria y Sofía estaban fusionándose con la luz, cada susurro de amor resonando más fuerte que cualquier eco oscuro. «Nunca volveremos. Este es el final de nuestro miedo». La luz brilló y brilló aún más, hasta que, con un último empujón de determinación, atravesó la neblina con fuerza. Y entonces hubo silencio. Las sombras se disolvieron, desvaneciéndose en el aire como humo. El resplandor envolvió a Valeria y Sofía, uniendo sus corazones en un abrazo cálido de amor y redención. Juntas habían atravesado el umbral, reclamando su luz. Cuando finalmente todo se calmó, Valeria encontró a su hija en su lado. El terror que había sentido se desvaneció. La luz brillante las envolvió, trayendo consigo una sensación de paz. «Lo logramos, mamá», Sofía susurró con una sonrisa dulce, sus ojos reflejando la esperanza recuperada. «Sí, mi amor, lo logramos». Valeria la abrazó fuerte, sintiendo que el miedo ya no tenía poder sobre ellas. Habían enfrentado sus sombras, y al hacerlo, habían encontrado su fuerza, su luz. Ahora Catemaco, las brujas y los nahuales de la oscuridad de la noche eran historias que contarían unidas por su valentía. La oscuridad había sido vencida. Ahora, su legado iluminaría el camino hacia nuevas historias, nuevas esperanzas y un futuro lleno de luz. Era un nuevo comienzo para ellas y también para todas las almas liberadas que habían esperado durante tanto tiempo la luz. Es el momento que has estado esperando. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte historias exclusivas. Seguro querrás ser parte de cada una de ellas. Dale al botón de like ahora mismo. Cada clic alimenta el algoritmo que trae más relatos increíbles a tus manos. No olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Tu voz importa. Y por último, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo se quiebran las sombras. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. Los verdaderos fans saben que esto es vital para seguir creando.